En esta breve presentación vamos a ver algunas de las aplicaciones que podría tener la inteligencia artificial en el ámbito de la electrónica potencia y de los accionamientos eléctricos. En este ámbito ya lo que se conoce o diferentes técnicas que se conocen o se identifican dentro de la inteligencia artificial, pues se están implementando, se están ya utilizando de manera muy activa. Por tanto, vamos a hacer un breve resumen de las mismas. Bien, el índice o contenido de esta presentación, que va a ser muy breve, pues consta únicamente de 2 puntos. En el primer punto, pues hablaremos de manera muy somera y trataremos de introducir algunos ejemplos de la inteligencia artificial, los más conocidos, podríamos decir, que son la lógica difusa, las redes neuronales y los algoritmos genéticos. Podría haber otros, pero bueno, en este contexto únicamente nos vamos a centrar en estos 3. Y luego, basándonos en un artículo que acaba de ser publicado recientemente, hace un par de meses prácticamente, pues haremos un breve resumen, un breve overview de la inteligencia artificial aplicada en la electrónica de potencia desde el punto de vista de los autores que han escrito este artículo, que son muy reconocidos en el campo, y yo creo que la perspectiva que dan pues es ciertamente muy bien. Pues comenzamos por describir someramente una de las primeras herramientas dentro de la inteligencia artificial, que es la lógica difusa o la fusión. Vamos en orden entonces. Entonces, antes de empezar casi con definiendo, de alguna forma, describiendo muy someramente la lógica difusa, deberíamos de alguna manera pues definir o decir qué es la inteligencia artificial o qué se entiende por ella, por ese término, vaya. Bien, la referencia principal que voy a seguir en toda la presentación pues es el libro de Bose, Power Electronics and Motor Drives, editado por Elsevier pues, en el año 2006, que ya dedica una serie de capítulos pues, a la inteligencia artificial aplicada en la electrónica de potencia y en el control de máquinas o accionamientos. Y cuando inicia estos capítulos, pues Bose pues hace esta pregunta de qué es la inteligencia artificial y él básicamente pues dice que el objetivo consiste en implementar algún tipo o alguna forma de inteligencia parecida a la inteligencia humana por medio de computadores, de tal forma que la computadora pueda comportarse o pueda realizar acciones parecidas a como la hace la inteligencia artificial, como lo hacemos nosotros, los seres humanos, dice él. Más o menos esa es la idea. Que resolvamos problemas de control, de diseño, de parametrización, de optimización, etcétera, muy típicos del campo de la electrónica de potencia, haciendo uso de algoritmos que funcionan de alguna forma pues muy parecidamente a cómo pensamos o a la inteligencia artificial, a lo que llamamos la inteligencia humana. Esto ya a día de hoy es una realidad. La inteligencia artificial se aplica en un montón de campos de la ingeniería o de otros, como podéis aquí, para controlar procesos industriales, para hacer inferencias geológicas, en la medicina, en todos estos campos y otros muchos más que nos dejamos en el tintero. Bien, continuando entonces ya y aterrizando un poquito más hacia la lógica difusa, hacia la fuzzy logic, pues de nuevo debemos hacernos la pregunta de qué es la lógica difusa y de nuevo, según Bose, en su libro que antes os comentaba, pues es de alguna forma dar un paso más allá respecto a la lógica booleana que se centra en todo o nada, en signos, en un dualismo, ¿no? Estamos en un lugar o estamos en otro lugar. La fuzzy logic o la lógica difusa busca toda la escala,
entre el 0 y el 1. Busca todo el continuo, busca la multievaluación o la multiplicidad de estados. No solo los dos estados, sino una pluralidad de estados que pueda haber entre los extremos, que es el 0 y el 1. De alguna forma, parece ser que nosotros o el pensamiento humano también trabaja de esa manera y lo que pretende o la necesidad o esta forma de implementar, de alguna forma nació de emular el pensamiento humano, ¿no? Es un poco lo que nos dice y lo que decía anteriormente también Bose en cuanto a la inteligencia artificial en general. Como ejemplo, pues pone del campo de la electrónica de potencia, pues pone un par de ejemplos relativamente simples para ilustrarlo. Si la velocidad de un motor es baja, entonces la corriente que deberíamos imponer en la máquina debería ser larga, debería ser alta. Y hay que definir bajo y alto. Otro ejemplo, si la velocidad es menos de 1000 revoluciones por minuto, pues la corriente que necesitamos para controlar dicha velocidad a 1000 RPM o menos debería ser de mayor de 50 amperios. Un poco van por ahí los tiros, aunque aterrizaremos mucho más al detalle en las diapositivas subsiguientes. Bien, parece ser que pues, esto de la lógica difusa pues, fue inventado por esta persona que pertenecía a la Universidad de California, en Berkeley, pues nada más y nada menos que hace unos cuantos años ya, en el 1965. Y parece ser que 10 años más tarde, pues esto se implantó, la lógica difusa se implementó en una planta de generación para controlar una planta de generación, pues por estas personas en Londres, en el Queen Mary College. Unas mínimas nociones históricas. Bien, pues vamos aterrizando un poquito más al detalle de la lógica difusa, dando más detalles, valga la redundancia. Y lo primero que tenemos que ver por medio de este ejemplo es que el concepto de alto y bajo. O sea, en una lógica booleana, el concepto de membresía, es la traducción que creo que se utiliza en castellano, entre alto y bajo, pues en una lógica booleana, pues por ejemplo, esta persona que tiene esta altura, pues no sería alto en absoluto en una lógica booleana y esta otra persona, pues sería una persona alta. Sin embargo, si hacemos el uso de un concepto de membresía difuso, continuo, con una multiplicidad de estados entre los dos extremos, entre el 1 y el 0, pues veríamos que esta persona pues da como resultado que es una persona no muy alta, o que esta otra persona da como resultado, dentro de la lógica difusa, que es una persona definitivamente alta. Es una persona, pues, muy alta. O sea, una persona alta, vaya. ¿Vale? Y esto se puede aplicar o esto se puede representar en las variables físicas que nosotros queramos y no tiene por qué ser aplicado en una única variable, sino que puede ser aplicado para hacer inferencias de diferentes estados en función de una variable, como podría ser en este caso pues la temperatura. Tenemos aquí de nuevo la lógica booleana que pretendemos superar mediante la lógica difusa, frío, templado y caliente. Pues si la temperatura está en este rango, pues sería frío. Si la temperatura está en este rango, estaríamos en templado, y si la temperatura estaría en este rango, estaríamos en caliente. Sin embargo, mediante la lógica difusa podemos hacer
patrones o conceptualizaciones de pertenencia pues diferentes, de diferente naturaleza, de diferente forma. Aquí tenemos unas rampas puestas para frío, templado y caliente, pero podría ser formas más redondeadas. De hecho, en la literatura pues podéis encontrar un montón de formas de hacer pertenecer a los diferentes membresías o memberships en inglés. Entonces, si la temperatura está por aquí, pues podríamos decir que estamos en 1 de frío, o si estamos, por ejemplo, en 50 grados, tendríamos pues, prácticamente un 0 de templado y tendríamos este valor de frío. Si estamos en este valor de 55 grados, por ejemplo, pues tendríamos este valor de frío, perteneceríamos al patrón frío según este grado de aquí y al patrón templado según este grado de aquí. Con el calor, pues entre el calor y el templado. Vale, esta es un poquito la idea. Bien, y aterrizando ya más al detalle en qué consiste o cómo se implementa pues, una lógica difusa de manera completa, es decir que existen un montón de métodos, ya hay propuestos en la literatura una barbaridad de métodos en cuanto a su cuantía que principalmente se enfocan a resolver diferentes problemas. Entonces, de ahí han brotado o de ahí han surgido un montón de variantes. He escogido dentro de esos métodos pues, prácticamente el que es más simple de todos, el más fácil de entender, de alguna manera, que sería el método propuesto por Sugeno. Ahí tiene varios métodos y es el método del cero orden, de orden cero. Bien, pues aquí, pues lo que os comentaba, tiene que ser una membresía o un membership, tiene que pertenecer las entradas de nuestro sistema. En este caso, aquí tenemos una regla que pertenece a 2 membresías y se saca una consecuencia. Puede que haya una segunda regla, puede que haya otra tercera regla, puede que haya un montón de reglas o puede que haya solamente una regla. Del grado de pertenencia a una membresía o, como tengo aquí, 2 membresías o las que fueran. ¿De acuerdo? Este patrón, esta matriz puede ser variable totalmente dependiendo del problema que queremos resolver. Bien, y tenemos de manera general pues una entrada que se supone que queremos evaluar su grado de pertenencia a estos diferentes conceptos que ya veis, pues yo he puesto aquí NS, NE, ZE. NI, ZE y PES. Son variables y pueden representar lo que nos apetezca o representarían la información que nosotros necesitamos dependiendo del problema que queremos resolver. Entonces, como os decía, aquí la entrada puede adquirir cualquier valor y hay que ver el grado de membresía en cada una de estas entradas. Pues aquí tendríamos un 0,8, aquí tendríamos un 0,4 y aquí tendríamos un 0,4. Este sería el grado de pertenencia de esta entrada a estos patrones. Tenemos otra entrada, hemos dicho que represento 2 entradas, que por ejemplo es un valor de 1,1, pues habría que ver a estas otras membresías su grado de pertenencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, un 0,6, un 0,6 y un 0 y un 1. Luego hay que operar para cada una de estas reglas, primera regla, segunda regla, tercera regla, hay que operar en función de diferentes patrones. Y aquí hay también propuestos y se utilizan pues, un montón de patrones. En este caso, el patrón que vamos a seguir, el que propone este método, pues es muy simple, que es quedarse con el valor más pequeño. Puede haber cosas más complicadas. Entonces, en este caso, del 0,8 y el 0,6 nos quedaríamos con el 0,6. Entre el 0,4 y el 0,6, pues de nuevo, con el más pequeño, nos quedaríamos con el 0,4. Y entre el 0,4 y el 1, pues de nuevo nos quedaríamos con el más pequeño. Y con esos valores ya atacamos vemos lo que es la consecuencia. Esto sería ya, con esto ya vamos a generar de alguna forma la salida, entre comillas, del método. De nuevo, este método es muy simple, establece ya unos valores fijos, K1, K2 y K3,
que los he puesto yo ahí aleatoriamente, aunque ya digo, métodos más complicados existen que dan más grados de libertad y de alguna manera pues pueden contemplar dependencias entre las entradas, etc. Entonces, con estos valores, con el 0,6, pues definiríamos una salida 0,6 en K1 para esta primera consecuencia, de 0,4 para K2 con esta segunda consecuencia y de 0,4 de nuevo para K3 con esta tercera consecuencia. Una vez tenemos las tres consecuencias de las tres reglas, el siguiente paso es lo que se llama en el contexto la defusificación, que de nuevo este método pues, hace una regla matemática relativamente simple, hace una media, más o menos podríamos decir, y lo traduce todo este proceso o todo este método a una única salida Z0 que se calcula de esta manera. ¿De acuerdo? Pues esto sería uno de los métodos que se proponen en la lógica difusa y puede valer para hacer un montón de cosas dentro del campo de la electrónica de potencia y otros muchos. Esta defusificación, tal y como nos dice Bose en su libro, pues es uno de los métodos, que sería este de aquí. Sugeno también propuso el método de primer orden, que sería una defusificación un poquito diferente, más compleja, computacionalmente más costosa, pero que abarca más información de las entradas. Y ya digo, puede haber otros pues, que se basan en cálculo de áreas y sus centros, alturas, etc. Hay muchas variantes. Y bien, nosotros, por aterrizar a un ejemplo concreto, que es lo que hago más o menos a lo largo de toda esta presentación, primero describo los métodos dentro de la inteligencia artificial. Ahora estamos en la lógica difusa y luego pues hablo muy someramente de un pequeño ejemplo en el cual hemos participado, en el cual tenemos conocimiento y alguna experiencia. El ejemplo en cuestión que tengo preparado para la FusiLogic, pues es dentro del campo de la eólica, más concretamente de las aeroturbinas de velocidad variable y más concretamente aún en el algoritmo de extracción de máxima potencia, en el Maximum Power Point Tracking de una aeroturbina de eje vertical, pues que veis que tenemos dibujada o representada en esta figura. Tenemos en un laboratorio un túnel del viento con el cual podemos generar diferentes vientos de diferentes intensidades o de diferentes velocidades y con ello podemos hacer que la aeroturbina pues, se vea movida o se vea atacada por vientos de velocidad variable. Entonces, pues bueno, los que estáis acostumbrados al contexto de la electrónica de potencia, conocéis que normalmente pues, para realizar la conversión mecánico-eléctrica se utiliza un generador, en este caso síncrono, de imanes permanentes, y ese generador síncrono, una vez traduce la corriente en alterna, o sea, la energía en electricidad y la corriente en alterna, se pone un puente rectificador a diodas, se pone un convertidor elevador, yo tengo puesto aquí, tengo representado por medio de dos ramas que trabajan o que operan en interleaving y de alguna manera pues la energía generada de forma eléctrica se vierte a unas baterías que pues, de alguna forma se cargarían o incrementarían su estado de carga. El algoritmo de control de esta topología de aeroturbina de velocidad variable, pues es más o menos un estándar. Prácticamente todos los fabricantes utilizan pues, esta topología, que es en función de la tensión de entrada, cuando es rectificada en modo de continua, se hace un MPPT por medio de unas tablas y que requiere una inversión de modelo y que previamente requiere un ensayo offline de caracterización de
de la aeroturbina que estamos tratando de controlar y con ello, pues por medio de esas tablas que vienen de esas caracterizaciones, pues se generan unas consignas de potencia. De las consignas de potencia se generan unas consignas de corriente y con las consignas de corriente, pues de alguna forma controlamos dicha corriente de tal forma que podemos controlar la potencia y por tanto, pues la energía, que es potencia por tiempo, que estamos vertiendo o que estamos haciendo acumular en la batería. Bien, pues perdonad que se me ha ido. Entonces tenía esto aquí. Entonces la idea fue, pues que ya la implementamos hace unos años, más concretamente en el contexto del proyecto de semestre de máster de energía y electrónica de potencia de nuestra universidad, de la Universidad de Mondragón, pues una serie de alumnos sustituyeron este control clásico, entre comillas, común o más habitualmente utilizado, por un control FUSI. Un control FUSI y que ciertamente pues dio, pues la verdad es que muy buenos resultados. Este era el control que de alguna manera requería medir la tensión y medir la potencia. Estas eran las entradas y esto es prácticamente un estándar, está ya muy propuesto en la literatura. Hay que generar de alguna forma la primera derivada o conocer el incremento de estas entradas, de las tensiones y de las potencias que tenemos en la aeroturbina, en la parte eléctrica. Se introducía un pequeño retardo pues para evitar tema de ruidos y rizados que pueden venir, sobre todo por la corriente, que nos está incidiendo, que tiene un rizado debido a la conmutación del convertidor y que nos está incidiendo pues, por todo el sistema. Y luego se implementó un método de Fuzzy Logic muy parecido al que hemos visto en las diapositivas anteriores, de tal forma que lo que nos brindaba o lo que nos proporcionaba era directamente el duty cycle de los switches controlados del convertidor de DC. Es decir, el duty cycle de estos switches que están trabajando en interlínea. ¿Vale? O sea que de alguna forma, retrocediendo, estamos haciendo desaparecer los lazos de corriente, no necesitamos una inversión de modelo, no necesitamos conocer, bueno, todo esto entre comillas, muy bien las características aerodinámicas de la aeroturbina, etc. El algoritmo FUSI, de alguna forma, se va a encargar de suplir toda esta forma de controlar más o menos clásica o antigua, no sé si la palabra es antigua o más generalizada. Entonces, para eso lo que se hizo, lo que se hace es generar como os comentaba, hay que generar los patrones de membresía para saber el grado de pertenencia de las entradas a dichos patrones, tanto para la entrada variación de tensión como para la entrada variación de potencia. Ya veis que tenemos diferentes patrones, se implementaron diferentes patrones y para la consecuencia o para obtener la consecuencia para su posterior defusificación y obtención de un único parámetro del duty cycle, pues teníamos estos otros patrones. Con todo ello, pues teníamos un mapa de la lógica implementada que es tridimensional y se puede ver a simple vista, ya más de 3 dimensiones, pues ya es difícil representarlo, y se obtuvo esto. Claro, todo esto se hace mediante un algoritmo de entrenamiento, hay que definir todas estas alturas, todo el número de membresía, su grado de pertenencia, etcétera, pues esto se hace mediante un entrenamiento que ahora mismo no me meto en él, pero que ya pues, softwares generalistas como MATLAB pues brindan o te proporcionan un montón de herramientas que te permiten implementarlo de manera relativamente sencillo, no tienes que tú hacerlo desde cero, sino que ellos ya te dan los algoritmos o
los algoritmos de entrenamiento ya de alguna manera implementados. Pues bueno, pues cuando teníamos aquí se ve que cuando la variación de potencia es pequeña y positiva, teníamos un patrón comportamental, y si es negativa, pues ya teníamos otro patrón, y esto correlado con la variación de tensión, pues teníamos esta gráfica 3D, que era la que conseguía obtener, pues minimizar los errores. Y con ello se hizo una comparativa del método clásico, que se basa en los lazos de control clásicos y PIs de corriente, y lógica fuzzy. Y siempre en viento variable, cuando tenemos ráfagas de viento o viento que va variando en su valor medio de manera más o menos rápida, pues la dinámica y que el controlador o el algoritmo de extracción de máxima potencia sea más o menos fino y se adecue de manera más o menos rápida al viento variable, pues es fundamental para obtener más energía, para aprovechar de alguna forma ese viento lo mejor posible. Y se observó que pues con el algoritmo fuzzy, pues de alguna manera sí que se podía conseguir o se consiguió un mayor aprovechamiento de la energía del viento. Bien, este es un ejemplo de implementación muy típico y muy recogido en la literatura de la Fuzzy Logic, que, como os decía, pues es uno de los métodos o una de las herramientas muy típicas dentro de la inteligencia artificial. Bien, seguimos con el siguiente método, la siguiente herramienta dentro de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales artificiales o Artificial Neural Networks, que se han convertido a día de hoy ya en una herramienta muy popular, aplicada en un montón de campos diferentes, no solo en la electrónica de potencia y en las máquinas eléctricas, sino que en otro montón de disciplinas. Y básicamente se está haciendo popular y se utiliza porque resuelve problemas de manera práctica y de manera eficiente. Entonces, por eso, pues la gente lo utiliza cada vez más y más. Entonces, traído al campo que os comentaba, en nuestro campo de la electrónica de potencia y los accionamientos eléctricos, pues bueno, vamos a someramente describir las redes neuronales. Y bien, antes de empezar, pues un poco volvemos al libro de Bose y cómo define él o qué entiende él por red neuronal. Porque en esto no hay una definición formal, entendería a día de hoy, pues diferentes autores lo llaman de diferentes maneras, no hay una definición unívoca, sino que hay una multiplicidad de definiciones. Pero bueno, no me meto en ese terreno. Simplemente Bose, remarcar que Bose nos dice que es la forma más genérica de inteligencia artificial para la emulación del pensamiento humano, del cómo pensamos. La manera más genérica o más, sí, la más genérica. Y básicamente lo que se inspira en las redes neuronales es pues, en las redes neuronales biológicas que forman, pues parece ser que tenemos en el cerebro, ¿no? Que forman parte de nuestra inteligencia, no son toda nuestra inteligencia, las redes neuronales que hay dentro del cerebro, sino que hay otras cosas más, pero son una parte muy importante que parece ser que se sabe más o menos cómo funciona. Entonces, básicamente la idea es reproducir ese funcionamiento de las redes neuronales biológicas en la resolución pues, de problemas ingenieriles o de otro campo, como veremos más adelante. Aquí hay que recalcar que el conocimiento, la red neuronal adquiere conocimiento mediante aprendizaje o entrenamiento, y para la cual es prácticamente inevitable el disponer de muchos datos, de entradas y salidas. Para entrenar o para aprender se necesita datos. O sea, aprendemos en base a experiencias pasadas. Entonces, pues las redes neuronales artificiales pues hacen un poquito lo mismo. De innato tienen poco, más que su estructura. Básicamente, lo que tienes que hacer lo que hacen es aprender en base a datos. Bueno, tiene propiedades de
de reconocimiento de patrones, tiene capacidad de realizar aproximaciones asociativas mediante memoria, están incorporadas, vaya, estas funciones cognitivas que se supone que parece ser que tenemos nosotros en la cabeza o en el cerebro, en todo nuestro pensamiento, pues están de alguna manera incorporadas en estas redes neuronales artificiales. Y aplicaciones hay 1000, aquí solamente tenéis recogidas unas pocas, pero hay un montón. En el campo de la electrónica de potencia, sobre todo para control y estimación, para controlar de nuevo procesos industriales, su origen creo que también fue un poquito por ahí, para visión artificial, para diagnóstico, etc. Y bueno, entrando más al detalle, pues esto sería la estructura de una neurona biológica. Tenemos aquí un núcleo, tenemos aquí un montón de sinapsis, que esto pues depende de la neurona y depende de nuestra cabeza y del entrenamiento, pues podemos tener más o menos sinapsis o entrelazamientos entre neuronas, porque luego esta neurona da por medio de un axón una salida que se interconecta con otro montón de neuronas. Esta es la estructura general. Y la estructura general de una red, de una neurona artificial, pues emula o quiere emular de alguna forma esto de aquí, lo real o lo biológico. Entonces, tenemos, como os decía, un montón de entradas que podemos tener desde pocas hasta muchas, ahí depende de lo que nos interese o del cálculo que queramos hacer. Y dichas entradas pasan por un peso, se multiplican por una constante. Aquí los he representado con la letra omega. Puede que necesitemos en un contexto ingenieril un valor de vías, un valor constante, un valor offset, que pueda que no esté excitado por alguna entrada. Entonces, esto también se contempla, su utilidad. Y luego, básicamente, lo que se hace es sumar todas las entradas por sus pesos correspondientes, incluyendo el vías. Se hace pasar o no, no todas lo hacen, pero en este caso es lo más, está representado y es lo más típico, se hace pasar por una función sigmoidal, por un sigmoidal, que en este caso es algo, una escala exponencial tal que así. Y de nuevo en la literatura existen pues un montón de aplicaciones ya hechas de las redes neuronales y por ello veremos que existen un montón de formas de hacer esto. Esto lo tenemos en la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Aquí tenemos diferentes formas de hacer sigmoides. Pues desde lineales a todo o nada, on-off, desde negativo a positivo, todo o nada de 0 a 1, sigmoidal o logarítmica, hiperbólicas y otro montón de ejemplos. ¿Vale? Entonces, pues esto es una neurona artificial, básicamente es un sumatorio de entradas multiplicadas o ponderadas por una serie de pesos que se les hace pasar por una función. Y eso da como resultado una salida. Y estas neuronas artificiales pues se conectan, se entrelazan un montón de ellas, depende de lo que queramos hacer, pues podemos poner un número de neuronas u otro y con ello pues conseguimos, por lo que os decía antes, o controlar o estimar o un montón de cosas. Bien, y sin meternos en el detalle, y existen un montón de configuraciones o arquitecturas de redes neuronales. En esto tampoco hay consenso en esto, en cómo se llaman. Aquí tenemos un ejemplo de red neuronal en el cual pues tenemos 3 neuronas de entrada, con 3 entradas. Luego tenemos una capa de neuronas que en este caso pues ha puesto 2, 4, 5 neuronas intermedias. Y luego a la salida tenemos 2 salidas, pues que también tenemos aquí 2 neuronas, todas con sus pesos de entrada, con sus ponderaciones de entrada. Y aquí tenemos una entrada, una fuente de vías que pueda ser necesario utilizarlo o no. Entonces,
en función de todos estos pesos y en función de estas entradas, pues tenemos a la salida pues lo que queremos nosotros controlar, la función que nosotros queremos controlar o la variable que nosotros queremos de alguna forma estimar o la función que quiere hacer esta red neuronal. Ya digo, aquí podemos tener tantas capas intermedias como queramos y podemos tener tantas neuronas de entradas, neuronas intermedias y capas intermedias como queramos. Ahí depende de la magnitud del problema que queremos resolver con esto, pues podemos poner más o menos neuronas más o menos entrelazadas entre ellas. Si el problema es simple, normalmente con pocas neuronas es suficiente. Si el problema es complejo y tiene una riqueza de comportamientos, etcétera, pues hará falta más neuronas. Bien, entonces aquí la magia pues es en definir o en buscar los pesos estos de entrada para cada una de las neuronas, de tal forma que, encontrando dichos pesos, encontrando dichos valores numéricos para toda esta multiplicidad de pesos, la salida saque o estime o controle en función de la entrada según nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, aquí de manera resumida tenéis qué es lo que se suele hacer normalmente para preparar o para ajustar una red neuronal de este tipo. Entonces, como decíamos, necesitamos muchos datos, o experimentales o basados en modelos analíticos, pero necesitamos datos para obtener los pesos que os comentaba, para entrenar la red neuronal. Y de esos datos, pues hay que extraer, hay que coger unos cuantos, no sé si todos, o se cogen unos cuantos, pues el 90% o el 80% de los datos, hay que definirlo, porque luego con el resto veremos la validación. Pero bueno, hay que coger unos datos, entradas, salidas. Normalmente se inicializan los pesos de manera random, de manera aleatoria. Se seleccionan los patrones de entrada-salida. E iterativamente, aquí ya empieza un proceso de búsqueda iterativo, se calcula en función de las entradas que hemos puesto, de los pesos random o aleatorios con los cuales le hemos inicializado, se computan las salidas. Y lo que se hace es iterativamente, se ven las salidas y se comparan o se calculan los errores respecto a las salidas deseadas. Lo que nos está dando la red neuronal, según la vamos entrenando, respecto a lo que debería dar o queremos que nosotros dé en función de los datos que ya tenemos previamente. Y entonces la idea es ir modificando estos pesos iterativamente hasta que minimicemos el error en todo el set de datos que hemos elegido para entradas y salidas. Y luego, finalmente, una vez ya hemos minimizado el error y, por tanto, ya no podemos mejorar los pesos y ya serían los pesos definitivos obtenidos, pues se testea el comportamiento o lo bien que funciona o lo mal que funciona para esta red neuronal. ¿Que vemos que no es suficiente? Pues igual hay que poner más neuronas o hay que poner más capas intermedias. ¿Que con eso no lo conseguimos? Pues igual el problema que estamos resolviendo, o sea, que con eso no conseguimos minimizar el error dentro de un rango deseado, pues igual el problema que estamos planteando es excesivo o hay que recalcular o replantearse algo. Bien, aquí hay pues algo bastante popular que son las Neurofuzzy Adaptive Inference System, en sus reglas en inglés ANFIS, que no es otra cosa más que básicamente mezclar el mundo que hemos visto de la lógica difusa, de la Fuzzy Logic y de las redes neuronales. Entonces, se pueden utilizar redes neuronales que tienen una estructura más general, más genérica que las Fuzzy Logic y de alguna forma, que la lógica difusa y de alguna forma estas abarcan a la Fuzzy Logic,
las redes neuronales abarcan o engloban en sí mismas a las redes neuronales, vaya la fuzzy logic, perdón. Entonces, estas redes neuronales se pueden utilizar también para entrenar y para, de alguna manera, conocer los grados o los patrones de membresía de un algoritmo o de un método de fuzzy logic. Entonces, se puede entrenar y se puede definir todos estos grados de membresía, que no es fácil, por medio de redes neuronales. Claro, esto se podrá siempre y cuando tengamos datos. Tengamos datos experimentales o basados en modelos analíticos o matemáticos. Depende del contexto, pues tendremos una u otra o la combinación de ambos. Bien, y pasamos a unos ejemplos. Yo no tengo mucha experiencia en el campo de la electrónica de potencia, al menos de aplicación de las redes neuronales, pero bueno, en el libro de Bose y en otro montón de referencias, como veremos a continuación, pues hay un montón de ejemplos hechos, hay un montón de publicaciones y nada, destacar pues unos pocos de ellos, que en el contexto de la electrónica de potencia pues pueden ser bastante populares y pueden ser muy útiles. Y uno de los ejemplos es pues, utilizar una red neuronal recurrente, que es una topología, una arquitectura clásica, muy parecida a la que os he puesto antes, pero bueno, ya os he dicho que había un montón de ejemplos y no puedo, o de redes neuronales y arquitecturas, y no puedo mostraros todas, pero es utilizar eso, una red neuronal concreta, para estimar la velocidad de un motor de inducción, para hacer un sensor basado en el Model Reference Adaptive System Technique o Model Reference Adaptive Control Technique. Entonces, esto es un híbrido que se basa en el modelo matemático y en una red neuronal para hacer una estimación de velocidad en un accionamiento eléctrico y de alguna forma hacer un sensorless o ahorrarnos el encoder. Ya sabéis que eso es un reto muy grande, el hacer un sensorless de un motor de inducción y que trabaje en todo el rango de operación. Pues bueno, parece ser que ya hay experiencias hechas y parece ser que se obtienen bastantes buenos resultados. Sin más, este sería un ejemplo. A ver si sale y ya ha salido. O sea, el anterior era la estimación, este ya es más de control, sacado de nuevo del libro de Bose. Entonces, este es suplantar un control DTC, Director Control, que controla directamente el flujo y el par, con una dinámica pues la más rápida conseguible, porque no tiene lazos de corriente o lazos PI intermedios. Pues sustituir esa técnica de control DTC, que se anunció allá por el 1980 y pico pues en Japón, por Takahashi y otros investigadores, pues sustituir dicha técnica de control por un control neurofuzzy. Pues de nuevo una combinación de red neuronal y fuzzy logic. Y parece ser pues, que se obtuvieron bastante buenos resultados. Este sería otro ejemplo. Y bueno, en el otro ejemplo, y ya es el último de las redes neuronales de aplicación en este ámbito que estamos hablando, pues es para hacer algo tan necesario y que se ha vuelto tan popular a día de hoy, como es el mantenimiento, el monitorizado continuo, la detección de anomalías y el diagnóstico de fallos. Pues en dispositivos tales como, pues yo qué sé, por ejemplo, en transformadores, en semiconductores, en máquinas eléctricas, en convertidores que están operando durante un rango de vida que puede ser años, lustros o incluso décadas. En el caso más extremo, pues el mantenimiento predictivo, detectar anomalías y poder prever un fallo destructivo antes de tiempo, etcétera, pues son aspectos que se están haciendo muy importantes y muy relevantes hoy en día. Bien, pues entonces en esta publicación que os comentaba antes, que ha salido, pues como veis, en abril del 2021, anteayer, por estos autores y que es
es una publicación que a mí me ha gustado mucho, porque da una panorámica general bastante buena y también hace una enumeración de todas las publicaciones en el campo de la electrónica de potencia que hacen uso de la inteligencia artificial. Entonces, en pocas hojas tenemos un montón de información. Entonces, esta publicación, pues, muy recomendable. Entonces, pues, otros ejemplos dentro de otros ejemplos de aplicación de las redes neuronales dentro de este contexto. Pues, por ejemplo, lo que se llaman los Model Free Methods para identificación de parámetros. O sea, no hacer uso de un modelo analítico, sino el hacer uso de una red neuronal como si fuera una caja negra. Necesitamos datos, lógicamente, para, por ejemplo, pues en función de variables que podemos medir, pues estimar el valor de la capacidad de un circuito eléctrico, de un convertidor, o a partir de tensiones de entrada que nosotros podemos medir o estamos aplicando, con otra red neuronal que se entrene, puede deducir la corriente por una fase de la aplicación que está en donde está funcionando esto. La podemos comparar con la medida y así, pues, de alguna forma, tener un diagnóstico en función de las diferencias de si ese sistema está bien o se ha deteriorado a lo largo del tiempo y hay que pararlo antes de que sea destructivo. O lo mismo para calcular la ESR, la resistencia equivalente de un condensador, pues en función de diferentes parámetros que podamos estar midiendo. Pues esto se está utilizando ya a día de hoy, hay publicaciones y parece que están dando bastantes buenos resultados para identificar esta serie de parámetros que pueden ser pues necesario prestarles atención. Y esto también, como os decía, pues se utiliza para de alguna forma predecir, o sea, para hacer diagnóstico y prognosis. Y pronóstico, vaya. Diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico del estado actual y pronóstico es de cuándo en el futuro, en cuántos años vista o en cuánto tiempo vista puede que ese elemento deje de funcionar correctamente. El RULE, que se le llama en inglés el Remaining Useful Life. Pues se necesitan datos históricos, o sea, datos del histórico, datos experimentales. Por ejemplo, aquí se puede utilizar redes neuronales y se puede combinar, que aprenden, vayan, en función de esos datos, y se pueden combinar esas redes neuronales pues, con otros modelos más analíticos o no. Nos podemos basar únicamente en redes neuronales, de todo hay, para de alguna forma realizar una predicción del remaining useful life, pues del elemento que estamos modelando o que estamos analizando. Como pueda ser, os decía antes, pues un transformador, un cable eléctrico que transmite mucha potencia y si se destruye, pues igual deja sin luz durante mucho tiempo a un lugar delicado y eso no se puede permitir. Entonces, esto cada vez más pues, se está utilizando. Y las redes neuronales pues, se empiezan a utilizar también en este campo del mantenimiento y fault diagnosis. Bien, continuamos con el tercer método dentro de la inteligencia artificial que he distinguido, que son los algoritmos genéticos o genetic algorithms. De nuevo, como en las dos anteriores, pues haremos un breve resumen conceptual y haremos en este caso, mostraremos un único caso de ejemplo de aplicación de estos algoritmos genéticos. Bien, los algoritmos genéticos mayoritariamente se utilizan para resolver problemas de optimización, que pueden ser multivariable o no, optimización de una sola variable. Entonces, básicamente es un criterio de optimización, maximizar o minimizar un problema. Bien, en este caso voy a utilizar la definición obtenida de este libro, de un libro de Wiley, que ya tiene pues, prácticamente 20 años. Y ya veis que estos autores lo enmarcan los algoritmos genéticos dentro de métodos de optimización en general.
no lo contextualizan o no lo enmarcan muy predominantemente dentro de la inteligencia artificial. Por aquel entonces, pues quizás no lo consideraron oportuno. Pero bueno, sin más, en esto es lo normal que no haya consensos a la hora de clasificar diferentes métodos en diferentes nomenclaturas, etc. Entonces, la definición de algoritmo genético dicen estos autores en este libro, que es un método de búsqueda basado en grupos, y el método de búsqueda es randomizado, es estadístico, y cuyo principio o raíces se encuentra en la genética, se inspira en la genética. Entonces es aleatoriamente buscar grupos de personas, grupos de individuos que de alguna forma satisfagan de la mejor de las maneras posibles una función de coste o una función a minimizar o a maximizar, como veremos más adelante. Pues parece ser que el inicio de los algoritmos genéticos se remonta pues, a estas décadas, pues también bastante años ya, pues prácticamente medio siglo, y parece ser que fueron propuestas y enunciadas por el autor John Ford. Bien, y para conceptualmente entender qué hace un algoritmo genético, pues hay un montón de información, hay un montón de literatura, está ya recogido en un montón de libros y demás, pero me ha parecido oportuno, por lo vistoso que lo hace, hacer uso pues, de uno de los vídeos de este autor, Steve Bruton, que tiene un canal de YouTube ciertamente muy bueno, y donde explica en qué consisten los algoritmos genéticos, por medio de un ejemplo que no es otra cosa que sintonizar un regulador PID. Sintonizar, como veis aquí tengo un pantallazo de su vídeo, las ganancias de un regulador PID, la KP, la KI y la KD, que controlan un sistema, enlazo cerrado, no sabemos exactamente qué es lo que hacen. Pues entonces el algoritmo genético se utiliza para buscar de manera óptima, que optimice algún resultado, las ganancias de este regulador, estas tres ganancias. Entonces, lo que nos comenta que normalmente se suele hacer, bueno, aquí tenéis la fuente. Lo que normalmente se suele hacer en los algoritmos genéticos es, si tenemos que buscar tres variables, tres constantes, en este caso, tres ganancias, KP, KI y KD, pues se traducen a un lenguaje binario, y en este caso, por simplificarlo, para cada ganancia ha puesto únicamente tres números booleanos, o representa esa ganancia, el número de que vaya a tener esa ganancia mediante tres bits, vamos a decir, no sería suficiente, simplemente lo simplifica para explicarlo. Lógicamente necesitaríamos, si tiene que tener, pues por ejemplo, esto es una ganancia 0,27, esto es un 3,33 y esto es un 4,8325, pues necesitaríamos mucho más bits para representar los decimales y demás. Vale. Entonces, luego lo que se busca es una función de coste que de alguna forma represente cuánto de bueno es cada uno de estos sets de tres parámetros que estamos evaluando o cuánto de malo es. Aquí tenemos los verdes, pues serían los buenos, y los rojos, pues serían los malos. Los que dan buen resultado en la función de coste serían lo tendiente a verde, y lo que da mal resultado en la función de coste, pues sería lo tendiente a rojo. ¿Qué podría ser la función de coste? Pues podría ser el error en régimen permanente, podría ser el tiempo de establecimiento, podría ser el sobrepasamiento, podría ser la combinación de todo lo que he dicho, más otros tipos de factores. O sea, el resultado que nos da en esos factores que os estoy comentando, las tres ganancias o los tres parámetros que tenemos. Claro, estos algoritmos genéticos tienen mucho sentido, estos búsquedas especiales de optimización tienen sentido, sobre todo cuando tenemos muchos parámetros.
Cuando tenemos muchos parámetros, como por ejemplo 10, pues si quisiéramos 10 o más, si quisiéramos hacer un barrido y pasar por todos los casos, sin pensar para nada, sin una búsqueda selectiva, mejor dicho, pues sería muy complicado, sería muy costoso computacionalmente. Tendríamos que evaluar un montón de casos, millones de casos probablemente, y pues tendríamos que tener al ordenador trabajando durante mucho tiempo. Entonces, tiene mucho sentido, cuando hay muchos parámetros en la búsqueda, hacer una búsqueda más selectiva y más optimizada que no te obligue a que busque más rápidamente y que no te obligue a llegar al resultado óptimo teniendo que pasar por todos los parámetros. Entonces, el algoritmo genético básicamente se busca, como decías, grupos o generaciones de personas, en este caso generaciones de parámetros de los reguladores que se van actualizando. Aquí tenemos la generación K y aquí tenemos la generación K más 1. Se ordena en función del resultado obtenido en la función de coste, la mejor hacia la peor, y la probabilidad de selección de cada uno de estos individuos dentro de la generación pues sería en consonancia a la función de coste que se quiere minimizar en este caso. Y luego la clave del algoritmo genético es que se hace una serie para generar la siguiente generación, que tiene que mejorar la generación actual. ¿Cómo? Mejorando la función de coste de la misma. Pues para generar esta nueva generación a partir de la generación anterior se hace una serie de cambios en esta generación, en los individuos de esta generación. Y esos cambios, bueno, aquí distinguen muchos, pero creo que los básicos suelen ser el cruce y la mutación. Pero también él distingue el elitismo, el sacar directamente y la replicación directamente. El enviar los individuos más aptos o los que mejores resultados han dado a la nueva generación sin tocarlos. Eso es una opción, eso se hace. Luego se hace también el cruce, pues se mezcla. Si tenemos de aquí, por ejemplo, este individuo y este individuo que dan buenos resultados, pues entonces se coge y se intercambian entre los dos, pues dos genes o dos bits, de tal forma que se mezclen de alguna forma. Y se ve y se pasan a la nueva generación cruzados, con ese cruce de dos genes, con la esperanza de que se mejore. Que esta nueva generación, que tiene cosas buenas de las anteriores y un cruce entre ambas, con la esperanza de que estos dos sean mejores que los dos previos. Y luego también existe la mutación, que no se basa en la mezcla, sino que es un individuo que, por ejemplo, era bueno, pues se le muta un bit, que eso es muy típico, dicen los genetistas y demás, pues se hace una mutación de un bit. Vale, entonces, basados en estos cambios, para la nueva generación, elitismo, replicación, cruces entre individuos y mutaciones individualizadas, pues se hace una nueva generación, se evalúa el coste de cuánto se ha minimizado o cuánto se ha mejorado en esa nueva generación, y así iterativamente, sucesivamente, se va buscando, se va mejorando, hasta que hay un criterio de par, hasta que se dice suficiente. Ya no estoy mejorando mucho, por tanto no merece que siga. Entonces es una búsqueda más optimizada que el pasar por todas y cada una de las posibilidades que tenemos. Entonces, básicamente esto sería un algoritmo genético, que existen otro montón de algoritmos de optimización que se basan en reglas diferentes, pero bueno, este es uno de ellos bastante popular dentro de la inteligencia artificial, o que al menos algunos lo ponen dentro o lo clasifican dentro de la inteligencia artificial. Bien, y como ejemplo, pues algo bastante cercano a nosotros, pues que hemos tenido oportunidad
de hacer, pues es un filtro activo. Es decir, un convertidor conectado a red que de alguna forma en esta red puede haber armónicos de tensión o armónicos de corriente y con el fin de, pues de alguna manera, de corregir o de mitigar las problemáticas que pueden causar esos armónicos, pues el filtro de potencia, el filtro activo, lo que tiene que hacer es ser capaz de intercambiar armónicos con la red y de esa forma mitigar el daño que puedan estar causando esos armónicos. Entonces, en definitiva, este filtro armónico, este Active Power Filter, lo que tiene que hacer es controlar armónicos de corriente. Entonces, para ello necesita un control basado en la de corriente, que no es moco de pavo, en el sentido de que es complejo. Es complejo porque puede constar de muchos lazos de corriente, como podéis ver aquí. No se trata de ver el detalle, simplemente quiero mostrar la dimensión y la complejidad del problema que tenemos entre manos. Tenemos lazos de secuencia positiva y lazos de secuencia negativa a 50 hercios. Y si queremos compensar un solo armónico, pues tendríamos lo mismo, lazos de corriente a ese armónico en secuencia positiva y en secuencia negativa. Para conseguir desacoplar las secuencias que se cruzan debido a la transformación de coordenadas, pues hay que poner bastantes filtros, filtros noches, one-stop filters, que hay que ajustar. Entonces, como podéis ver, aquí pues tenemos que ajustar PIs en los diferentes lazos de corriente que tienen sus ganancias y tenemos que ajustar pues amortiguamientos dampings de diferentes filtros. Y lo mismo para los lazos del armónico que se quiere controlar. Y eso sí es solamente un armónico. Si hubiera 2, 3 o 4 armónicos, pues el número de parámetros de ganancias de PIs y de amortiguamientos de los diferentes filtros que tenemos que sintonizar, pues puede llegar a ser muy alto. Entonces, ajustar esto mediante un criterio analítico o a mano, mediante prueba y error, pues es prácticamente imposible. Puedes tardar muchísimo tiempo y puede que no tengas suerte e incluso no lo resuelvas y no encuentres una solución estable para este control. ¿Por qué? Pues porque si hacemos una muestra o representamos los polos y ceros de este sistema en lazo cerrado, pues es un sistema fuertemente acoplado. La ubicación de los polos pues depende de los valores que tengamos en el filtro pasivo de la red, de las Ls, de la red, del paso de cálculo y pues como veis aquí, de las diferentes ganancias de los diferentes lazos. Entonces es un sistema fuertísimamente acoplado, que además consta de un montón de polos y ceros. Si hacemos un zoom de esta parte, vemos con lupa esta parte de aquí, pues ya veis que tenemos un montón de polos y ceros de nuevo que dependen, que tienen una interdependencia de nuevo tremenda. Entonces, ajustar esto a mano pues es harto complicado. Mediante prueba y error pues puede ser una temeridad. Puedes pasarte días y días. Entonces, puede tener sentido un algoritmo de búsqueda rápida como puede ser un algoritmo genético, en el cual pues, puede haber una serie de múltiples objetivos, minimizar sobrepasamientos, minimizar errores en régimen permanente, rechazo a armónicos de corriente que se te pueden pasar, se te pueden colar por los sensores, minimizar el módulo de los polos dominantes, etcétera. Puede ser un criterio multiobjetivo que de alguna forma busque los parámetros óptimos de tal forma que minimicen pues, todos estos objetivos. Pues esto se puede hacer tanto en continuo como en discreto. Y la minimización en discreta, pues nosotros implementamos, pues básicamente lo que buscaba es que los polos en discreto estén ubicados en una circunferencia cuyo radio es el menor de los posibles.
Entonces, si conseguimos eso, que todos los polos estén ubicados dentro de un radio lo mínimo posible, conseguimos un grado de, conseguimos una dinámica pues, lo más rápida posible y conseguimos un grado de robustez frente a incertidumbre de parámetros que podamos tener aquí, pues también alto. O podemos maximizar esa robustez frente a incertidumbre de parámetros. Entonces, eso hacerlo a mano es prácticamente inviable cuando hay muchos armónicos a controlar. Entonces, un algoritmo de estos, de búsqueda optimizado rápido, pues puede ser mucho más eficiente y puede dar con el resultado óptimo de manera mucho más rápida. Entonces, pasando por el algoritmo, pues obteníamos esto en función de las especificaciones que teníamos. Obteníamos este mapa de polos y ceros, siendo este el polo dominante. Este es el polo del régimen permanente. Y lo que conseguíamos eran estas ganancias para todos los grados de libertad que teníamos. Que ya veis, o sea, la CAPE puede tener este valor, la CAPE, o sea, del lazo de la componente fundamental, la CAPE del lazo del armónico puede tener este otro valor. Ya veis la TN del armónico qué valor tiene, cuarto decimal, tercer decimal. Entonces, esto a priori no lo sabes. O a priori no sabes por qué valores van a rondar y sin un algoritmo de búsqueda de estos o sin un criterio de este tipo, pues la cosa se hace complicada. Entonces, eso es otro ejemplo de aplicación muy típico o muy suitable, que se presta mucho a ello para este tipo de algoritmos genéticos dentro del contexto de la electrónica de potencia. Pues finalizamos con la presentación con el último punto, que es dar 4 pinceladas de lo que se nos muestra en este artículo que al principio de la presentación os comentaba, que proporciona una visión mucho más general de lo que yo os he mostrado en estos 3 puntos anteriores. Este artículo ya es más serio y riguroso en el sentido de que abarca muchos más métodos y analiza y clasifica pues prácticamente la totalidad de los artículos publicados en este campo de la electrónica de potencia, haciendo uso de inteligencia artificial. Entonces, 3 pinceladas, 3 diapositivas únicamente de este artículo. Pues ya digo que los autores son estos, de la Universidad de Aalborg, y es un artículo muy reciente y pues, son autores muy prestigiosos. Entonces, aquí distinguen o pormenorizan la aplicación de la inteligencia artificial en todo el ciclo de vida de los sistemas de electrónica de potencia. Dónde se pueden utilizar y hacen una clasificación, un espacio antropológico donde podemos hacer uso de la inteligencia artificial para aplicaciones de electrónica de potencia. Entonces, aquí tenemos una columna de inteligencia artificial. Aquí tenemos una columna de función que hace una analogía muy bonita con las redes neuronales. Es como si fuera una layer, una capa intermedia. Y luego en los sistemas de potencia, de electrónica de potencia, en los sistemas de electrónica de potencia, ¿en qué se traduce? Bueno, aquí tendríamos los sistemas de inteligencia artificial, Fuzzy Logic, diferentes métodos, los tienen clasificados. Luego tiene métodos metaheurísticos, aquí estarían los algoritmos genéticos y muchos más, que ya os he dicho que no tengo tiempo para mencionar todos y tampoco los domino. Y aquí estarían los métodos de Machine Learning y aquí estarían pues, las redes neuronales, o como ellos hablan de sistemas que aprenden, que son las redes neuronales y otro montón de muchos otros métodos. Luego están los expert systems, que yo no he hablado de ellos. Bueno,
Aquí tendríamos toda la inteligencia artificial a disposición para ser aplicada en la electrónica de potencia. Y aquí tendríamos conceptualmente en qué se puede hacer uso. Pues para hacer optimización, pues por ejemplo, los métodos metodísticos o las redes neuronales, por ejemplo, algoritmos genéticos y redes neuronales. Y las redes neuronales, pues también se pueden utilizar para hacer clasificación o regresiones o data structure exploration. O sea, estos son las cosas o los conceptos genéricos que se pueden utilizar o se pueden realizar mediante las funcionalidades que se pueden realizar mediante la inteligencia artificial. Y finalmente, aplicado en los sistemas de electrónica de potencia, pues se puede hacer diseño, control y mantenimiento, básicamente. Y la optimización, pues la podemos aplicar en el diseño. O también lo podemos aplicar en el control, como hemos visto antes, pues aquí en el control para ajustar un PI. O en la optimización para búsqueda, pues yo qué sé, en un convertidor de CDC, para búsqueda de los parámetros óptimos de frecuencia de conmutación de semiconductores, modulación, transformador si lo hubiera y sus parámetros, etcétera, etcétera. Esto es para el diseño, la optimización es muy útil. Y para hacer el mantenimiento, como os comentaba antes, pues también es muy útil. Entonces, ¿qué haríamos dentro del diseño? Pues mejoraríamos tiempos de diseño, podemos modelar y optimización y optimizar. Dentro del control, pues, ¿qué podemos hacer? Pues el control en todo su concepto o su expresión más amplia. Podemos hacer ajuste de parámetros, como hemos visto antes, MPPT, como hemos visto en la Fuzzy Logic. Podemos hacer estimación a secas, que igual no es control, pero bueno, ellos lo han metido dentro del control. Estimación de flujo, estimación de velocidad, fault tolerance, modulaciones especiales, se utiliza mucho, las redes neuronales, por ejemplo. Energy Management System, por ejemplo, en el campo del almacenamiento de la energía y las baterías, pues esto está por explorar. Ya se está empezando a utilizar, pero esto pues tiene un potencial tremendo, porque para estimar estados de carga y todo eso de sistemas tan fuertemente pues, acoplados y complejos como son las celdas de baterías, etcétera, pues esto se presta mucho a ello. Y para el mantenimiento, pues vale para hacer la identificación de parámetros necesarios, para el procesamiento de datos y para la detección de anomalías y para la deducción del tiempo de vida que le resta al componente o al elemento que estamos analizando, que puede ser un condensadorcito, puede ser un semiconductor o puede ser pues, todo un molino con todos sus componentes. Sería más complejo, lógicamente, el grande que el pequeño, pero bueno. Y esta es la panorámica. Yo creo que de esta diapositiva o este diagrama, esta figura, pues da una perspectiva bastante bonita de todo lo que se puede hacer dentro del campo de la electrónica de potencia con la inteligencia artificial. O sea, en definitiva, es una herramienta, son unas herramientas tan potentes que no hacer uso de ellas pues puede ser a día de hoy un poco problemático. O sea, con esto no quiero decir que ya no hay que utilizar PIDs y hay que utilizar redes neuronales, sino que, bueno, hay que ver dónde hay que seguir utilizando PIDs porque es suficiente y no hace falta más, o donde, pues yo qué sé, para hacer un energy management, pues igual utilizando PIDs, pues igual no es suficiente o es problemático, y con una red neuronal o con un Fuzzy Logic, pues puede ser la cosa mucho más fácil. No quiero decir que sustituya, sino que sea una herramienta más a las clásicas que ya tenemos y que se pueda utilizar en combinación con otras muchas. Bien, luego aquí hacen una enumeración de los artículos que se vienen publicando tanto dentro del diseño, control y mantenimiento, según la clasificación que ellos han hecho dentro de la electrónica de potencia y desde 1990. Y ya veis, esto creo que es solamente en IECubo. Ya todas las publicaciones de Open Access y demás que hay por ahí, pues yo entiendo que son ya incontables.
Entonces, dentro de este marco, pues ya veis que pues, en la última década prácticamente pues, la cosa sube mucho y en el último lustro pues todavía más. Y esto seguramente irá subiendo pues, todavía más acentuadamente en los próximos años, no porque sí, no por capricho, sino porque resuelven problemáticas que antaño quizás no nos metíamos y ahora pues ya con estas herramientas y con las capacidades de computación actuales que tenemos, pues tiene mucho más sentido abordarlas. Bien, y finalmente pues muestran otro dibujo, otra figura muy buena, que es una timeline de los métodos relevantes que ellos distinguen dentro de la inteligencia artificial y que se han aplicado en la electrónica de potencia. No son todos, sino los que ellos consideran relevantes. Y de nuevo son todos la inteligencia artificial que hemos visto antes y desglosan pues, por los años, pues por ejemplo, si nos fijamos, a ver, en las redes neuronales, que parece ser que fueron definidas o enunciadas en el 1943, luego, su primera aplicación en la electrónica de potencia, pues parece ser que fue en esta aplicación, en esta publicación E0, que fue en 1989, que fue básicamente para control. Y luego aquí tenéis variantes relevantes o aplicaciones relevantes, que luego hay muchas más, pero han buscado las más relevantes según ellos. Pues en la E1 pues fue en el 99, 10 años después, un año después la E2 y así pues todo se ha aplicado en control, luego en mantenimiento, pues parece ser que lo primero que se hizo en la E6 con redes neuronales pues fue en el 2009 y así sucesivamente. Esto se hace para los algoritmos genéticos, para las redes neuronales, para toda la inteligencia artificial que de alguna forma pues hemos estado pues, resumiendo o mostrando de forma muy somera en esta presentación. Bien, pues esto era todo y espero que haya sido de vuestra utilidad. Eskerrik asko, eta agur.